¿Mm? Es un problema de la administración pública, del patrono, del trabajador. Por eso es tan importante la tripartita y por eso la OIT todos los días nos dice, tenemos que reunirnos, patronos, trabajador, y el Estado, que es el que viene a regular y a poner orden en esto, porque para eso es el ¿Y Estado. dónde quedó la tripartita acá en Venezuela? Bueno, nosotros tenemos años que no vemos tripartita, no tenemos una bipartita, porque en este momento tenemos un maridaje y además un maridaje perfecto con los trabajadores y nos reunimos permanentemente con los sindicatos laborales, inclusive con sindicatos laborales que no son tan afectos al tema nuestro, porque se ven afectados, porque en un país cuando el desempleo va creciendo, el trabajador evidentemente se ve perjudicado. Es cierto que hay muchas empresas que deciden no iniciar el proceso de denuncia por algún caso de reposo falso, algún trabajador que esté incurriendo en esto, por un poco temor a la acción de los sindicatos. Sí, claro, es que es la acción de los sindicatos, la acción del mismo gobierno, dependiendo del tipo de empresas que sean. Entonces, pero eso ha cambiado en cuanto al patrono, porque el patrono, cuando ve que se incrementan los casos, no te queda más alternativa que tener que ir a un proceso legal. Porque el proceso legal te protege de otros que también estén. Cuando no lo haces, vas cayendo en el juego, en ese juego perverso, de ese círculo vicioso que entramos todos y al final estás entrampado. Entonces sí, y además la recomendación es que vayan a los organismos. O sea, aquí hay instituciones que no funcionan, pero hay instituciones que funcionan. Aquí hay trabajadores del gobierno que no funcionan y que no ejercen su actividad como es, pero hay trabajadores que sí. Y además la insistencia nuestra tiene que ser hacia lo legal. Claro. La insistencia nuestra tiene que ser que tú precisamente como patrono estás pagando unos parafiscales que cada día son más fuertes en ese cerco que habla con la industria que tienen los empleadores. Entonces hay que ir hacia la instancia gubernamental, hay que ir a la defensa de lo que establece la ley, tanto para el trabajador como respeto a la función del trabajador, como el respeto al patrono. En el caso de las mujeres embarazadas, ya lo veíamos más o menos cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son las irregularidades que por lo general suelen presentarse en este interín de los permisos del prenatal, del postnatal, de cuando hay una extensión de ese reposo para la mujer? Sí, bueno, obviamente cualquier mujer que está en estado de gravidez, la misma ley orgánica del trabajo, la anterior también lo hacía, establece un tiempo de reposo prenatal y un tiempo de descanso postnatal, ¿no? Básicamente esto tiene que ver con que en esa última fase de la gestación, digamos, la condición de prestación de servicios no es la misma y obviamente además comienza, digamos, esa fase preparatoria de todo lo que involucra el nacimiento de un niño que va a incorporarse a un hogar. Entonces el Estado, entendiendo el trabajo como un hecho social, siempre ha establecido ese mecanismo. El reposo postnatal obviamente está de alguna forma vinculado con esos cuidados iniciales, con el tema del amamantamiento y esa primera dirección que se da a una persona que obviamente no puede valerse por sí misma y depende de su madre y de su padre también, que ahora además tiene reposo, el permiso o la licencia paternal. En el caso de la mujer, estamos hablando de 6 semanas en el reposo prenatal y el descanso postnatal es de 20 semanas para un total de 26 semanas donde no va a estar prestando servicio, amén que pueden existir circunstancias durante la gestación que involucran unos permisos o unos reposos adicionales porque la condición de salud amerita que la persona deba guardar cama y entonces por ende no Claro, puede de repente presentarse. si es un embarazo de alto riesgo. Así es, y con la situación delicada que en ese supuesto en particular la persona no puede ir a tramitar la validación de reposo, que es el tema que estamos conversando, porque si el reposo es absoluto y tiene que guardar cama, no puede presentarse y el Instituto Venezolano de Seguro Social en ese sentido es bastante rígido y no permite que una tercera persona presente el reposo. Entonces allí comienzan a chocar por exceso de control, un poco lo que está comentando, estábamos comentando hace rato. ¿Y qué pasa si se pierde esa cita para la validación del reposo porque la persona no pudo presentarse? Bueno, si la persona no se presenta dentro del plazo establecido en la ley, no se entiende que el reposo sea válido. Por lo tanto, la inasistencia no es justificada. Y entonces comienza el problema a lidiar, porque ¿cuál es la aspiración patronal? ¿No? La aspiración patronal es que todos los reposos sean convalidados, Claro. llenar todas las formalidades, poder hacer las erogaciones monetarias sabiendo que lo está haciendo dentro del marco de la ley. Entonces, en el momento que ese reposo se pierde por este tipo de circunstancias, comienzan los problemas porque la persona
queda en una situación de ilegalidad, por decirlo de alguna manera, aun cuando sí tenía una razón justificada para no estar. ¿Y no existe en el Seguro Social quizás la figura de la visita domiciliaria para estos casos especiales? No, no lo existe, no lo existe en ninguna. Ojalá o sea, existiera. Ojalá existiera mecanismos que permitieran habilitar, porque al final lo que estábamos conversando antes, yo sí creo que el tema de la concertación social fue quizá una de las cosas que perdimos en estos últimos 15, 16 años. Aquí cuando se inició el periodo del año 1999 y los años siguientes, se habló de la tripartita como algo en términos peyorativos, se desechó la concertación social, entonces digamos la política laboral que venía funcionando con todas sus imperfecciones de una manera acertada, en estos últimos años prácticamente es una política unilateral. El Ejecutivo Nacional anuncia salarios mínimos y en realidad los procesos de consulta, por ejemplo, no están. Y todas las leyes que se han modificado, que ha sido más del 90% de la legislación laboral que estaba vigente, se hicieron prácticamente bajo la figura de yo no voy a consultar con el resto de los actores patronales o simulo una consulta a través de algunos mecanismos públicos, pero en definitiva ya yo tengo definido lo que va a hacer. Un poco para ir cerrando el punto de los procedimientos para validar el reposo de lo que ya más o menos estamos conversando. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona a la mano en caso de que pueda trasladarse al Seguro Social? Esa cita para la validación la puede solicitar o la debe solicitar el paciente o la puede solicitar algún familiar o inclusive el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Bueno, la verdad es un trámite personalísimo, es decir, lo tiene que hacer la persona que Fe de vida. está pidiendo. Okay. Y obviamente no existe una cita que alguien pueda llamar a un número y preapartar un cupo para ir a validar algo, simplemente, al igual que está ocurriendo en otras áreas del país, la persona tiene que pararse muy temprano, llegar a ese centro de establecimiento y suponiendo que además el médico tratante va a estar allí o las personas que lo van a recibir, él va con todos sus recados. El informe médico, la copia de la cédula de identidad y la original. Y a veces hay datos que son variables, depende de cada centro asistencial, ¿no? Entonces a veces lo que hace la persona es que antes de ir a validar, va en la tarde anterior o los días anteriores a ver cuáles son los requisitos que en ese centro se piden para entonces luego llegar con toda su carpeta y toda su documentación. ¿Hay que imprimir algún tipo de planilla que está en la página del Seguro Social? No, con planilla como tal, que se sepa, no, digamos, o sea, lo que necesita la persona es su constancia de asegurado, que es donde está el número patronal, está obviamente los datos del trabajador, se presenta con el reposo médico que viene a validar y los distintos comprobantes que tienen que ver con eso, porque lo que hace el Seguro Social de alguna forma es constatar que en efecto esa situación de salud que ya fue a lo mejor preestablecida por un médico privado, en efecto corresponde y entonces certifica cuál debe ser el tiempo que la persona va a estar o no. A la mujer embarazada también se le debe garantizar su derecho al beneficio de alimentación durante todo su periodo de reposo pre y postnatal. Sí. Igualmente al padre. Al padre también, claro, porque cuando estamos hablando, claro, porque si hablan que tiene que beneficiarse a todos, al padre también tendría que ser, que son los 14 días. 14 días continuos. Sí, 14 días continuos. Para que él pueda pues estar en ese periodo. Sí, para que acompañe a la madre en ese primer periodo de posparto. Ahora, una pregunta que también es bueno ponerla sobre la mesa y la discutimos ya en el próximo segmento. ¿Qué pasa cuando la persona decide no cumplir con el reposo? ¿Qué riesgo representa eso para la empresa? De eso podemos hablar más adelante, además de conocer entonces cuáles son las alternativas que ustedes proponen para un poco corregir toda esta situación y que el tema de la validación de los reposos ante el Seguro Social en nuestro país sea algo mucho más amigable, un trámite mucho más expedito. ¿Qué se necesita que cambie para que eso suceda? De eso hablamos cuando vengamos.